Buenos días a todos y todas en esta mañana. Gracias por estar aquí en esta conferencia titulada El Panafricanismo y la invención de los afropuertorriqueños, redes intelectuales en Puerto Rico y el Caribe, 1900-1930. Hemos invitado a Carlos Rovira Valentín para ofrecer esta conferencia, que es parte de un ciclo. Es un ciclo de 10 conferencias que estamos, ¿verdad?, llevando a cabo este semestre. Empezamos en junio, en el verano, y este ciclo va atado a la exposición que estamos presentando en el museo, en la sala Lorenzo Mal, detrás de ustedes, exhibición de carteles puertorriqueños, titulada Culturas, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el Cartel de Puerto Rico. Es un proyecto que surge, ¿verdad?, en conmemoración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes proclamado por la ONU. Estamos celebrando un segundo decenio del 2025 al 2034. El primero fue del 2015 al 2024. Y de esa conmemoración surge este proyecto de exposición y este ciclo de conferencias que ha sido auspiciado por Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities, y ha sido organizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, cuyos varios investigadores nos acompañan aquí esta mañana. Les agradezco la colaboración. Antes de empezar, ¿verdad?, no me presenté, nunca me presento. Soy Mariel Quiñones, la curadora del Museo de Arte de aquí, del recinto de Calley, y, ¿verdad?, investigadora y curadora de las exposiciones. Tengo por aquí para leerles un poquito, darles un trasfondo de nuestro invitado de hoy, ¿verdad?, de Carlos Rovira Valentín. Voy a leer una breve biografía. Carlos Rovira Valentín nació en Río Piedras y se crió en Caguas, aquí cerquita. Desde temprana edad mostró interés por la música y la historia, participando en el programa modelo de la Organización de Naciones Unidas. Posteriormente realizó un voluntariado en el Archivo General de Puerto Rico, donde fungió como técnico de archivo y contribuyó al descubrimiento de cilindros de cera con grabaciones musicales realizadas en Puerto Rico entre el 1909 y 1913. ¡Qué gran oportunidad! Posee un bachillerato en música con concentración en guitarra clásica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y también una maestría en historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Como estudiante graduado participó en 3 ediciones del Simposio de Jóvenes Investigadores de Historia. Su tesis de maestría, titulada El Panafricanismo y la invención de lo afropuertorriqueño, transnacionalismo y redes intelectuales en Puerto Rico y el Caribe en 1900-1930, fue aprobada con calificación sobresaliente. Actualmente cursa estudios doctorales en el programa de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Así que, Carlos, bienvenido, y agradezco al profesor también Errol Montes por haber hecho el contacto, ¿verdad?, para conocernos y para invitarte a este ciclo de conferencias. El micrófono es tuyo. Bueno, saludos, buenos días a todos. Pues como ya saben, mi nombre es Carlos Rovira Valentín, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, estudiante doctoral, y estaré presentando una investigación titulada El Panafricanismo y la invención de lo afropuertorriqueño, transnacionalismo y redes intelectuales en Puerto Rico y el Caribe. Forma parte de un artículo que estaré publicando próximamente. Bien, aquí para orientarnos un poco, vemos un mapa del Caribe de 1912. La Universal Negro Improvement Association African Communities League fue fundada con el propósito de promover la movilidad social de los sujetos negros del Caribe y el continente americano, así como la migración a África de estos, para coadyuvar la modernización del continente. Debe clarificarse este aspecto, ya que la intención de fomentar migración de retorno a África inicia
a finales del siglo XVIII con el capitán afroestadounidense Paul Cuffe. En el siglo XX, el rol del proyecto Back to Africa en la Universal Negro Improvement Association fue sobredimensionado en la prensa estadounidense que antagonizaba con esta, aunque este aspecto fue aprovechado por Marcus Garvey, fundador de la organización, como pueden ver ahí. En esta presentación serán expuestos los factores que contribuyeron tanto a la fundación de la división de Santurce de la Universal Negro Improvement Association como a su debilitamiento. El panafricanismo fue un proyecto intelectual desarrollado en Europa hacia 1897, según algunas fuentes. Otras fuentes plantean un periodo de proto-panafricanismo hacia 1887, en diálogo con movimientos afines como el pan-islamismo y el etiopianismo, este último surgido en respuesta a la expansión imperialista europea en África. Este movimiento, el etiopianismo, es uno proto-nacionalista y religioso, o sea que no es nacionalista, sino anterior, fundado en algunas regiones de África Oriental y originado durante el siglo XIX, que reconocía tanto la antigüedad como las particularidades del cristianismo en Etiopía. Y al igual que como sucedería con la Universal Negro Improvement Association, apoyaba esfuerzos para la mejora de la movilidad social de los sujetos negros. Esto desde mediados quizás del siglo XIX. Y surgía no como antítesis, sino como respuesta al imperialismo europeo en el resto de África, y ya que recordemos que Etiopía fue el único país no conquistado durante la expansión imperialista europea en África a finales del siglo XIX. La African Association y la Negro Academy fueron algunas de las organizaciones fundadas, a finales del siglo XIX. La National Association for the Advancement of Colored People, ya esto es en el siglo XX, de hecho esta organización está activa en la actualidad. La African Blood Brotherhood, de carácter más radical, acusado en algunas ocasiones de ser comunista, y la Universal Negro Improvement Association son algunas de las organizaciones más importantes en el siglo XX. Aquí planteo una pregunta aparentemente sencilla, que fue la que guió el marco teórico de la investigación, y con esta deseo plantear cómo se utilizó la raza, siguiendo a Pierre Bourdieu, cómo la raza fue una categoría de práctica. Aquí hay algunas definiciones, comenzando con Marcus Garvey, quien consideraba que existían dos razas, la negra y la blanca, dos razas puras, y por lo tanto el mestizaje era una amenaza para la pureza racial de estas dos razas. De esta forma reconocía también discursos del racismo científico de la época, que era la existencia de las razas puras y la importancia de la mujer para procrear seres puros racialmente, como se observaba desde la eugenesia. Bueno, Webb Du Bois, William Edward Burghardt Du Bois, Booker T. Washington y Celso Barbosa planteaban que existía una tal cosa como una raza negra, que era algo que podía y debía ser mejorado tanto en el aspecto económico como en el intelectual. De ahí que la organización de Webb Du Bois utilizara el concepto advancement, tal como sucedía con el concepto de improvement en la de Marcus Garvey. A esto se analiza a la luz del concepto de monogenismo introducido por Stephen Gould en su libro The Mismeasure of Men, que implicaba la clasificación de sujetos en una escala de progreso según su raza, y según el monogenismo implicaba, ¿verdad?, la articulación de todos estos discursos del racismo de la época, de la eugenesia, implicaba pensar las razas como una degeneración, entre comillas, a partir de un origen común, como una especie de distorsión, por decirlo así, que era el de Adán y Eva, un discurso sumamente cristiano además, siendo los sujetos blancos menos degenerados para ellos y los negros los más. Eso justificaba para ellos toda esta
esta importancia de estos discursos de improvement, de ese tipo de cosas. Harry Houtink, que es un historiador, plantea el orden racial tanto en el Caribe hispano como en el Caribe no hispano. En el Caribe hispano existía lo que él llamaba el continuo de color, que era esta escala, ¿verdad? Que agrupaba desde las personas visiblemente blancas en un extremo hasta las personas visiblemente negras en el otro extremo. Y que mientras más blanca era la persona, o sea, más cerca estaba este sujeto de las personas de piel más clara, pues más posibilidades tenía de movilidad social. En el Caribe no hispano, por otra parte, la estratificación racial era más marcada, con una sección, ¿verdad? Una sección media, por decirlo así, que era la colored section. Lo mencioné en inglés porque puede ser una sección mulata o mestiza, ¿verdad? Según el contexto en el que se estudie. No obstante, tanto en Puerto Rico como en San Tomás se utilizaba para la diferenciación social más el color de un sujeto que su raza. Este concepto de la raza para Aníbal Quijano, del grupo Modernidad-Colonialidad, fue un mecanismo de diferenciación social y de dominación incorporado por los europeos desde inicios del proceso de conquista y colonización de América. Esta categoría implicó la utilización y el reconocimiento además de diferencias fenotípicas, posteriormente codificadas bajo la categoría de color en las colonias del Imperio Británico para sustentar lógicas de control del trabajo y del capital, y esto por consiguiente implicaba la invención de los conceptos blancos, negros e indios. Esto sucedía principalmente en la América colonial hispana, además de otras formas de racismo como los estatutos de limpieza de sangre. En estas colonias la división étnica, en las colonias británicas, era la siguiente: una minoría blanca dueña de plantaciones de azúcar que ocupaba puestos en el comercio, la iglesia y el gobierno colonial. En el segundo puesto, sujetos mezclados, quienes podían ocupar cargos de mediana envergadura siempre que no resultara una competencia para los blancos. Y en la base de la pirámide social, los sujetos negros. Regresando a Puerto Rico, pues para muchos autores de la generación del 30, ese movimiento literario e intelectual, la guerra hispanoamericana, ese de 1898 tan mistificado, fue un punto de ruptura, citando a Antonio S. Pedreira, uno de los integrantes de esta generación, un síncope, abro la cita, un momento de desorientación que dejó a Puerto Rico en un ir y venir buscando rumbo. No obstante, la existencia de continuidades en el Puerto Rico previo a la invasión en términos sociales, económicos, culturales y de imaginarios raciales, así como las críticas de parte de sectores tanto imperialistas como anti-imperialistas en Estados Unidos a las consecuencias de la guerra hispanoamericana, contribuyeron a la formulación de una narrativa alterna al relato de la ruptura. Por supuesto, en un comentario, y es que en Estados Unidos los sectores que estaban en contra de las secuelas de la guerra hispanoamericana y cómo esto implicaba que Estados Unidos tuviera que hacerse cargo de un territorio habitado por gente impura, mongrels como les llamaban, pues también eran discursos de un carácter bastante racista. Así que no era que estaban en contra de la guerra hispanoamericana porque no fueran racistas en el caso de Estados Unidos. De hecho, en Puerto Rico, a diferencia de cómo sucedió en Cuba, la línea de color binaria vigente en Estados Unidos se aplicó solamente en el informe censal de 1899, permaneciendo vigente posteriormente el continuo de color con sus debidas adaptaciones, como se observa, por ejemplo, en el censo de 1910. El periodo correspondiente desde los últimos años del siglo XIX
a las primeras décadas del siglo XX fue de una intensa migración circular en el Caribe, siendo documentados inmigrantes del Caribe no hispano en Puerto Rico, en municipios como Guayama y en una región como Santurce, precisamente en las inmediaciones del casino Hijos de Borinquen, que era un casino de artesanos, muchos de ellos afrodescendientes, así como en otros espacios del Caribe donde también hubo puertorriqueños, como fue el caso de la República Dominicana. Las diásporas del Caribe angloparlante fueron el motor de la fundación de la Universal Negro Improvement Association y una parte sustancial de las divisiones de la organización en el Caribe insular y Centroamérica. De hecho, estos movimientos migratorios, también experimentados en Estados Unidos, llevaron a Nueva York a convertirse en una especie de emporio revolucionario y en sede de varios movimientos pancaribeños. Ejemplo de ello se observan los lazos sociales desarrollados entre el investigador Arturo Alfonso Schomburg Sotero Figueroa, que era un artesano mulato y uno de los miembros fundadores del Partido Autonomista puertorriqueño, e inmigrantes del Caribe angloparlante en Nueva York a través de la masonería principalmente. No obstante, aunque existían lazos entre Puerto Rico y el Caribe no hispano, los inmigrantes de la región, los llamados tortoleños, que llegaron a Puerto Rico a inicios del siglo XX, fueron discriminados y criminalizados a su llegada a la isla. No obstante, fuera de esto, algunos de estos lazos entre Puerto Rico y el Caribe no hispano se remontan a mediados del siglo XIX con el contrabando de libros y revistas entre Puerto Rico y San Tomás, y incluso desde antes, la presencia de Betances en San Tomás, en la misma isla, donde escribe los 10 mandamientos de los hombres libres en 1867. Santurce parece ser un caso particular, ya que algunas de las primeras familias que habitaban en San Mateo de Cangrejos en 1773, cuando se formalizó su fundación como pueblo, eran cimarrones que provenían de San Tomás, Santa Cruz, en aquel entonces de las Antillas Danesas, Tórtola, de lo que luego fueron las Islas Vírgenes Británicas, y San Cristóbal, es decir, San Kitts, una colonia británica. Debo hacer un paréntesis para mencionar que ese San Mateo de Cangrejos es lo que a partir de 1860 pasó a denominarse como Santurce. El panafricanismo implicó lo que David Killingrave, un historiador, denominó un nacionalismo colonial, y ese aspecto quedó patente en el documento conocido como la Declaration of the Rights of the Negro People of the World, firmada el mismo mes que se estableció la división de la Universal Negro Improvement Association en Santurce. Ese básicamente era como la declaración de los derechos, no de los integrantes de la organización, que eso era otro documento de 1918, sino de los era una especie de manifiesto de los derechos para las personas negras que reclamaban, que se reclamaba desde la Negro Improvement Association. El alcance del concepto de nacionalismo colonial se refleja en dos aspectos principales. Muchos de los integrantes de la Universal Negro Improvement Association ejecutaban una identidad primero de súbditos británicos y luego de personas negras, especialmente en Cuba. En el caso de Puerto Rico, es posible que muchos de los integrantes de la división de Santurce, que fueran puertorriqueños, se identificaran primero como negros y luego como puertorriqueños, pero por supuesto esto es un aspecto que puede discutirse. En el documento antes mencionado, los artículos 9, 11 y 12 del preámbulo y el artículo 51 del cuerpo de la referida declaración reclaman mayor participación política en un contexto colonial, como se observa en el artículo 9 del preámbulo, o reclaman mayores libertades utilizando una retórica ambigua. Aquí una cita del artículo 51, simplemente esta oración dice: reclamamos la absoluta libertad de los mares para todas las personas, for all peoples, pero por supuesto no definen qué es peoples. A diferencia de Cuba, donde existió una entidad conocida como el Partido Independiente de Color,
establecida en 1908. Las organizaciones de solidaridad racial en Puerto Rico eran principalmente casinos de artesanos, siendo la Negro Society for Historical Research una excepción. Y algo que debe mencionarse es que en Puerto Rico nunca existió ningún partido político que tuviera como que construyera su, por decirlo así, su identidad colectiva a partir de reclamos exclusivamente raciales, como si fue el Partido Independiente de Color, y cuya matrícula fuera exclusivamente de personas negras o afrodescendientes. Eso en Puerto Rico no existió. Entonces, también otra nota que tengo que mencionar es que hablo de los casinos de artesanos, luego hablo del movimiento obrero, y por supuesto pues no es lo mismo porque los integrantes de los casinos de artesanos no se identificaban a sí mismos como obreros. Respecto a la Negro Society for Historical Research, pues fue una organización, una sociedad fundada en 1911 por Arturo Alfonso Schomburg e integrada por Pedro Carlos Timoté, que fue un abogado, educador y miembro de la legislatura de Puerto Rico del 1903 al 1904, que era el representante de la sociedad en Puerto Rico, Tomás Carrión Maduro, un periodista puertorriqueño, Rafael Serra, que era un tabaquero y periodista cubano, y Edward Blyden, embajador liberiano en Francia. Desde esta sociedad se estudiaba y difundía la cultura e historia africana, aunque desde la perspectiva de intelectuales occidentales o de intelectuales que produjeran conocimiento desde la óptica de Occidente. Desde esta sociedad, de la Negro Society for Historical Research, se observaban relaciones con el movimiento obrero propiamente, ya que Pedro Carlos Timoté fue uno de los miembros fundadores de la Federación Regional de Trabajadores y pues era como una especie de intermediario. A inicios del siglo XX, los líderes obreros Ramón Romero Rosa y Eduardo Conde, así como el anarquista Juan Vilar, que estaban fuera de esta sociedad, comenzaron a identificarse como negros y a denunciar las situaciones de desventaja y marginación que sufrían sus semejantes. De hecho, uno de los textos que me llevó a concluir esto fue un artículo de periódico publicado en 1901, o sea, 10 años antes de la fundación de la Negro Society for Historical Research, publicado por Ramón Romero Rosa en el periódico La Miseria. No obstante, fueron Luis Felipe de Sus y José Celso Barbosa quienes en cierta forma contribuyeron al desarrollo del pensamiento panafricanista en Puerto Rico, o al menos en lo que respecta en un estudio intelectual de autores panafricanistas, o sea, ni de Sus ni Celso Barbosa eran panafricanistas, publicando ensayos sobre figuras como Webb Du Bois y Booker T. Washington, e incluso traduciendo obras de estos últimos. Sin embargo, mientras que de Sus mencionaba la idea de trascender la raza, considerando la lucha racial como un atraso, José Celso Barbosa reconocía la existencia de la raza negra. Sobre la Negro Improvement Association en Puerto Rico, pues debo mencionar que en agosto de 1920 se fundó la División de Santurce de la referida organización, mientras que Jaime Bishop Jackson se encontraba en Nueva York en la International Convention of Negroes, siendo esta la primera y única vez que haya sido documentada hasta ahora que Puerto Rico haya enviado a algún representante a foros internacionales del panafricanismo. De hecho, en esa declaración que les mencioné anteriormente, del 1920, entre los firmantes no hay ningún ni puertorriqueño ni integrante de lo que después fue la División de Santurce. Para esta fecha, la Universal Negro Improvement Association se encontraba en proceso de expansión con 1.900 divisiones distribuidas en 40 países en distintos continentes, y un año después, en 1921, contaba con 5 millones de integrantes. Este número, por supuesto, pues puede ser debatido, no es tan preciso porque su fuente es una misiva de John Sidney DeBoer, que era uno de los altos funcionarios de la organización, a el secretario de las colonias
de las colonias británicas, que era Winston Churchill. O sea que pues, habría que pensar qué criterio utilizó para darle ese número de integrantes. En Puerto Rico, la mayoría de los integrantes de la directiva de la división de Santurce eran trabajadores manuales y una considerable parte de ellos eran mulatos. Este aspecto recién mencionado pudo haber incidido en el distanciamiento del resto de las divisiones experimentada por la Universal Negro Improvement Association en Puerto Rico. Y también, entonces, pues, gran parte de los integrantes de la división de Santurce eran inmigrantes del Caribe no hispano, como van a ver en la próxima tabla, o sus descendientes, lo cual redundó en luchas internas entre estos y puertorriqueños. De hecho, esto es una nota para complementar con esto. Aun siendo San Mateo de Cangrejos el nombre utilizado por las personas afrodescendientes puertorriqueñas de la región para referirse a Santurce, en los documentos oficiales de la Universal Negro Improvement Association, esta división aparece identificada como Santurce. De hecho, hago un paréntesis para justificar por qué uso el concepto de identificación, que es haciendo alusión intencional al artículo de Martin Brubaker y Frederick Cooper, Beyond Identity, en el título, donde menciona que las identificaciones son identidades impuestas desde afuera. A tales efectos, puede observarse cómo la directiva de la división de Santurce de la Universal Negro Improvement Association, algunos de los cuales, disculpen, lo vamos a ver después, algunos de los cuales ni siquiera habían nacido en Puerto Rico, construyeron una identidad modernizada de cangrejos, refiriéndose a la división que habían establecido como la división de Santurce. E incluso en una carta al lector del periódico Negro World de la Universal Negro Improvement Association, se refería como la división de San Juan. Y sobre la presencia de los sujetos del Caribe no hispano en la Negro Improvement Association, esto era un elemento generalizado, tal como se observa en un artículo del rotativo Negro World de 1919, donde en lugar de apelar a una toma de conciencia de las comunidades afrodiaspóricas, Marcus Garvey hace un llamado a un, cito sus términos, ¿verdad?, renacimiento del Caribe occidental, lo cual implicaba la conceptualización de una identidad sustentada no en lo racial, sino en lo geográfico, a través de una mirada pancaribeñista. Aquí, esta es la tabla que les mencioné. Sobre lo que he mencionado, pues nótese que en su mayoría eran trabajadores manuales. En la columna donde dice principal fuente de ingresos, pues van a notar que el perfil de muchos de estos integrantes. Y ahora en la columna de nombre y de lugar de nacimiento, sobre lo que se ha mencionado anteriormente al respecto de la procedencia de los integrantes de la directiva de la división, debe mencionarse que Jaime Bishop Jackson, que fue presidente en 1922, era descendencia de Santa Cruz, y que el padre de Jaime Benjamin Niles, que era uno de los miembros fundadores, era de San Kitts, de San Cristóbal, aunque según el censo de 1910 de Puerto Rico, ambos progenitores aparecen mencionados que eran de San Tomás. Esta inconsistencia en la procedencia de los padres de Jaime Benjamín Niles, además de suponer un problema metodológico, demostró el desconocimiento existente en Puerto Rico sobre las islas del Caribe no hispano, aspecto que refuerza la visión que la sociedad puertorriqueña tenía de los habitantes de estas islas como extraños, además de como extranjeros. En cuanto a la presencia de integrantes del Caribe no hispano en la directiva de la división de Santurce de la Negro Improvement Association, pues debe mencionarse
que autores como el historiador Reinaldo Román han planteado que las luchas de poder en la división en cuestión tenían cierto componente étnico. Ahora sí. En 1921, un año después de establecida la división de Santurce, un artista circense conocido como Prince Oscazuma fue contactado para recolectar fondos para la compra de acciones para el establecimiento de una división en Ponce, Puerto Rico. No obstante, se apropió del dinero recaudado y las acciones nunca fueron entregadas a Garvey. Al ser acusado y estar cerca de ser agredido por garvellistas en Puerto Rico, recurrió al fiscal Walter White, afiliado a la National Association for the Advancement of Colored People. A tales efectos, puede observarse cómo las divisiones entre la Universal Negro Improvement Association y la organización antes mencionada, explotada por Oscazuma, así como el daño a la imagen de la organización de Garvey en Puerto Rico, provocado por el intento fallido de fundar la referida división, afectaron la estabilidad del referido proyecto en Puerto Rico. De manera similar sucedió con un escándalo de corrupción que afectó en esta vez y el mismo año del incidente de Ponce al propio Garvey. A tales efectos, la línea de barcos de la Universal Negro Improvement Association, la Black Star Line, establecida en 1919, comenzó a anunciar la venta de acciones y boletos de embarque, lo cual, dada la popularidad de Garvey entonces y de la Negro Improvement Association, redundó en grandes ventas, por cierto. Estos viajes a África iban a ser a bordo de un barco que apenas estaba en proceso de adquisición para ser adquirido a la flota de la compañía. Estos actos de corrupción fueron denunciados por Cyril Critchlow de la African Blood Brotherhood y vistos con preocupación por la National Association for the Advancement of Colored People, que de hecho era la organización de Webb Du Bois, cuyos integrantes consideraban que la acusación a Garvey debilitaría su organización y por consiguiente los reclamos de las comunidades de afroestadounidenses. Sobre este aspecto y su relación con otros planteamientos, deben mencionarse o que el movimiento de Back to Africa había supuesto una fuente de acumulación de capital para quienes organizaban los viajes y por tal razón podía prestarse para casos de corrupción como sucedió en 1913 o que tal como sugiere el historiador Colin Grant, prácticas de corrupción como las sucedidas en el Black Star Line habían sido introducidas a la Universal Negro Improvement Association por agentes infiltrados del Bureau of Investigations, que es lo que es el FBI en la actualidad. De hecho, sobre esto último, partiendo de la hipótesis, ¿no?, del historiador Colin Grant, adaptándolo a la realidad de Puerto Rico, debe considerarse la cercanía temporal entre el esquema de Oscazuma en Ponce y el de Garvey, así como la similitud entre ambos casos. El 11 de agosto de 1922, al año siguiente del incidente en Ponce, sucedió un toque de bomba en el Union Club of Puerto Rico como parte del programa de la recepción de la tripulación del USS Birmingham. Era un barco de guerra de la Marina de Estados Unidos. El hecho de que este evento fuese uno programado es de suma importancia, ya que nos demuestra que no se trató de un acto de lo que podemos llamar ahora como un acto de cimarronaje cultural, ¿verdad?, sino que la directiva del club tenía plena conciencia y cierto conocimiento, además de lo que se estaba representando. De hecho, con una nota aparte, tengo que mencionar que para brindar más detalles que deberán ser explorados en próximas ocasiones, debo mencionar que la embarcación de la Marina de Guerra de Estados Unidos llevaba el nombre de, oigan esto, una ciudad del estado de Alabama que a inicios del siglo XX se destacaba por su profunda segregación racial. Me dicen qué piensan. La selección de la bomba para el programa, volviendo al suceso del Union Club, siendo un género musical prohibido
desde finales del siglo XIX, debe pensarse como un caso de economía del don o de economía del regalo, ya que implicó el ofrecimiento de un don o de un regalo de parte de estos músicos, que era su música y su participación artística, hacia los militares estadounidenses presentes a cambio de un contradón, que era la aceptación de estos sujetos en una sociedad marcadamente racista. Y con esto, pues les he mencionado un resumen condensado del concepto de economía del don, primero planteado por Marcel Mauss y luego adaptado por Paul Ricoeur. Y este caso es comparable con lo que sucedía en Haití precisamente durante la ocupación estadounidense entre 1915 y 1935, donde además de estar prohibidos los rituales vudú y detenidos sus hungans, que eran los sacerdotes vudúes, estos sacerdotes eran llevados a representar para turistas sus rituales de manera teatral. Volviendo al Union Club en Puerto Rico, pues debo mencionar que el Partido Unión utilizó el evento para criticar el proyecto de americanización propuesto por el Partido Republicano y acusarlos de haber sido los responsables del evento. Aunque, en efecto, era cierto que integrantes del Partido Republicano formaban parte de la directiva del Union Club. Esto no respondía a que el Partido Unión apoyara la americanización, de hecho en su base quinta había apoyado la independencia para Puerto Rico, sino que tenía sus propias agendas en materia de lo racial, tal como se había observado con la cobertura de los periódicos del referido partido de la guerra de 1912 y con el siguiente comentario en La Democracia, que era el periódico del Partido Unión, de la portada del toque de bomba, del programa del toque de bomba, la cual nos representaba, abro la cita, la figura de uno de nuestros cultos y civilizados negros que conviven con nosotros, sino un habitante incivilizado de la región del Congo en África. Cierro la cita. Hasta ahí la cita del periódico La Democracia. Y de hecho, quiero hacer una nota. Y me gustaría saber por qué esa mención tan específica de la región del Congo. Aunque esta interrogante se la dejo a los y las colegas del área de musicología y de etnomusicología. Bueno, ya que la noticia original no ha podido ser consultada, se ha traducido la versión en inglés de la referida cita realizada por Reinaldo Román, incluida en un artículo suyo publicado. Este evento, el toque de bomba del Union Club, profundizó divisiones internas en la Universal Negro Improvement Association en Santurce entre quienes estaban a favor del Partido Unión y quienes entendían que debían abstenerse de participar en divisiones partidistas. Si bien los elementos antes mencionados limitaron el desarrollo de la Negro Improvement Association en Puerto Rico, existían factores adversos externos a la organización desde antes de su llegada a Puerto Rico. La Guerra Hispanoamericana sirvió de detonante para el desarrollo de un proyecto nacionalizador que necesitaba recurrir a la memoria del pasado colonial español y preservar la alegada armonía social existente. Esto se observa en la articulación de discursos xenófobos y el rechazo a la lengua inglesa. Igualmente, el fantasma de la guerra hispanoamericana fue invocado por los periódicos La Democracia y La Correspondencia en la cobertura de la guerra de 1912 para infundir temor sobre las consecuencias que tendría en Puerto Rico una guerra racial, ya que como parte de la guerra de 1912 de Cuba, infantes de marina estadounidenses desembarcaron en la referida isla. A tales efectos, se amenazaba desde la prensa puertorriqueña con la narrativa de que sucedería una segunda invasión a Puerto Rico si los sujetos afrodescendientes se organizaban. Esto disuadió la integración de nuevos adeptos a la organización en Puerto Rico, conduciendo a su debilitamiento.
Ejemplo de ello es la siguiente cita, abro la cita. Nuestra división número 45 de San Juan ha resurgido gracias a los esfuerzos de su nuevo presidente, Jaime Bishop, y de sus fieles integrantes originales. Debe puntualizarse que esta cita corresponde a una carta del lector publicada en el Negro World, que esto no lo mencioné. El Negro World es el periódico de la Universal Negro Improvement Association, que está en circulación desde 1918 al 19 aproximadamente. Y esto fue publicado el 11 de julio de 1922, un mes antes del escándalo acontecido por el toque de bomba en el Union Club, lo cual indica que existían tensiones internas en la división de Santurce antes del toque de bomba. El establecimiento de la división de Santurce de la Universal Negro Improvement Association estuvo sustentado en el desarrollo de una conciencia racial entre obreros y anarquistas puertorriqueños, la participación de figuras como Pedro Carlos Timoté y Tomás Carrión Maduro en proyectos como la Negro Society for Historical Research y el estudio por afropuertorriqueños de autores panafricanistas. No obstante, aspectos como los mencionados previamente, que a su vez habían limitado el desarrollo del panafricanismo en Puerto Rico, así como escisiones en el seno de la propia división de Santurce, la llevaron a su eventual disolución. La Universal Negro Improvement Association en Puerto Rico dejó un legado que se translució en la fundación de organizaciones similares durante los 1930 y posteriormente en el establecimiento de vínculos duraderos entre intelectuales puertorriqueños, estadounidenses y de algunos países de África. Por ejemplo, la médica puertorriqueña Ana Livia Cordero formó parte de un proyecto político dirigido por el ganés Kwame Nkrumah y con la participación de los intelectuales panafricanistas Webb Du Bois y Maya Angelou, con quienes viaja a Ghana en 1958. Sin embargo, este panafricanismo de la segunda mitad del siglo XX se trataba de uno más político que racial, armonizado con proyectos de descolonización, o mejor dicho, proyectos anticoloniales propiamente, como el movimiento de los países no alineados, y que no fue bien recibido en Puerto Rico por sectores de la nueva lucha independentista. Tomando en cuenta la reducida visibilidad en Puerto Rico, tanto del panafricanismo como de la Universal Negro Improvement Association, deseo cerrar esta presentación con unas preguntas para reflexión. ¿Ha provocado nuestro estatus colonial un silenciamiento total del problema racial en Puerto Rico? Y de ser así, y según Frantz Fanon, quien menciona en Los Condenados de la Tierra que la descolonización es una tabula rasa que implicaba un replanteamiento integral, abro la cita, o la destrucción de la situación colonial, y siendo por supuesto la raza una construcción colonial, ha sido verdaderamente descolonizadora la lucha anticolonial en Puerto Rico. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por compartirnos tu investigación, que evidentemente refleja cuán riguroso fue tu proceso, ¿verdad?, en tratar este tema. Quiero abrir espacio para que haya una conversación, ¿verdad?, de preguntas, comentarios entre el público y tú, si quieres, ¿verdad?, abundar alguna cosa más de lo que has dicho. Así que aquí el micrófono también está abierto en este espacio. Pueden, por aquí, profesora Mariluz Franco. Gracias por la presentación, bien fluida, de verdad, tema bien complejo, que me imagino con años de investigación. Mi pregunta es compuesta, un poco compuesta, porque es muy masculina, ¿verdad?, esa historia.
Y entonces mi pregunta es, en estos foros, ¿era prohibida la participación de mujeres? Y por otro lado, en términos metodológicos, en la revisión de literatura y tal, ¿cuáles son esas fuentes y qué oportunidades hay para incluir esas cosas? Ok, muchísimas gracias por la pregunta y, ¿verdad?, además de su gestión para que esta conferencia se diera. En cuanto a la Universal Negro Improvement Association, la participación de la mujer activamente incluso en la directiva de la organización a nivel general, ¿verdad?, tengo entendido, eso tengo que decirlo, no se dio tal vez hasta 1928 aproximadamente, cuando figuras como Amy Ashwood, que fue una persona que entiendo que fue la primera esposa, me parece, de Marcus Garvey, empiezan a cobrar más visibilidad. Y luego, en 1932, una mujer que nació en El Salvador, entiendo que era de descendencia francesa, que le decían Madame de Mena, hizo una visita por el Caribe, donde hizo una escala en Puerto Rico, pero en Puerto Rico fue una escala, porque se dirigía hacia la República Dominicana. Entonces, en cuanto al nacionalismo, y también, pues, por supuesto, había algunos, ¿verdad?, esa cuestión digamos, relegar, no sé, la mujer a un segundo plano, que pasaba en muchas de las organizaciones. Sí se veía en la Universal Negro Improvement Association, en el sentido de que había un grupo, porque para mencionar en general, la Negro Improvement Association tenía diferentes organizaciones, que era el Black Star Line. Entonces las mujeres en muchos casos estaban agrupados en torno a un cuerpo de enfermeras. No necesariamente hasta 1928, ¿verdad? Sería difícil, ¿verdad?, ver a mujeres en la African Legion, que era el grupo, por decirlo así, paramilitar o paramilitarizado, porque pues vestían con uniforme militar, dicho sea de paso, a la manera occidental también. Y de hecho también con esta retórica militarista se observa, este imaginario militarista que se observa cuando en las imágenes donde aparece Marcus Garvey vestido con uniforme militar a la manera europea, pues se ve que había ciertos discursos de este imaginario, por decirlo así, militarista masculino, no sé. Y en cuanto a la revisión de literatura, la división de Santurce en Puerto Rico, pues aún no ha sido explorada profundamente en los documentos, ¿verdad? Las fuentes primarias que existen publicadas son las de la antología de Robert Hill, John Dixon, que es una antología en 13 volúmenes, y de esos 13 solamente hay 3 del periodo que estoy trabajando, que es del 1920 al 1921, 22 aproximadamente, y las menciones a Puerto Rico son en algunos documentos. Todavía no se han encontrado documentos producidos durante las sesiones, durante las reuniones de la división de Santurce en Puerto Rico. Aún incluso se desconoce qué espacio era el que se utilizaba aquí en Puerto Rico para su reunión. O sea que, además de los silencios que existen sobre estas otras voces dentro de los discursos de la Universal Negro Improvement Association, dentro del nacionalismo negro, que tenía entre sus vertientes el New Negro Manhood Movement, que el nombre pues ya lo dice todo, pues se ven silencios en este archivo producido por
por la Universal Negro Improvement Association, que probablemente responde a eso mismo también. Y entonces, pues, las fuentes secundarias que he consultado, solamente hay, me atrevería a decir que hay 2 nada más que trabajan en la división de Santurce, que es un artículo y una tesis, ambas del historiador Paul Cruz Rosa. Así que, pues, lo que sobre otros países, sobre Cuba hay muchísimo que el doctor Jorge Giovannetti ha trabajado, pero en Puerto Rico, pues, es un tema que se está empezando a trabajar. Gracias, Carlos. Hay muchas cosas que todavía yo no he leído de lo que te escribiste, así que si alguna de estas planteas están escritas. Pero en tu charla al principio, en algún momento, como en la primera o tercera parte, en un momento dijiste que algunos de los miembros de la organización, si entendí bien, los miembros de la organización se consideraban más negros que puertorriqueños. Hiciste una aseveración de ese tipo refiriéndote a un grupo de personas que yo no entendí bien quiénes eran. Y si puedes aclarar un poco eso y cuál era la evidencia que te sugiere que esa gente se consideraban a ellos mismos. ¿Quiénes eran esa gente y cuál es la evidencia que sugiere que ellos se consideraban o actuaban pensándose más como negros, ¿verdad?, que puertorriqueños? Okay. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me refería en aquel momento a los integrantes de la directiva de la división de Santurce, que de hecho, como le decía la doctora Franco, de la división de Santurce, realmente eso es lo que se conoce principalmente, porque los integrantes de base no se conocen. Entonces, por lo menos, como a diferencia de integrantes como pueden ser de sujetos, ¿verdad?, fuera de la Universal Negro Improvement Association, como podrían ser Luis Felipe de Sus, por ejemplo, Pedro Timoté, que dicho sea de paso, Pedro Timoté era presentado como una persona racialmente ambigua en sus fotografías. Dentro de los partidos identificados con la independencia, que en ese caso lo único que existía era el Partido Unión, y ese no era su reclamo original, e incluso dentro del movimiento nacionalista, era bien difícil encontrar personas que se identificaran a sí mismos como personas negras. Pues, por ejemplo, hay un caso que es lo estudia, me parece que es la historiadora Mónica Jiménez, refiriéndose a la figura de Pedro Albizu Campos, ya en 1930. Ella menciona que no era que Albizu se consideraba a sí mismo como una persona negra, sino que el gobierno de los Estados Unidos, en las campañas de desprestigio, decían que Albizu pues se convirtieron a Albizu en un sujeto, por decirlo así, sé que esto puede ser un poco controversial, un sujeto racializado, para pues quitarle un poco como desprestigiarlo, ¿no? Así que pues todo eso me hace pensar que las personas, que los puertorriqueños de la directiva de la división de Santurce, que por cierto eran muy pocos, que se identificaran primero como personas negras y después como puertorriqueños, o que si se identificaban como puertorriqueños, no fueran nacionalistas, no fueran separatistas. A eso es a lo que me refería. Por supuesto, habría que pensar también, y esto es para expandir la investigación, igual que sucedía en Cuba, como menciona, me parece que Jorge Giovannetti, cuando los integrantes de la Negro Improvement Association se identificaban primero como súbditos británicos y luego como personas negras.
habría que ver cómo se representaban a sí mismos, qué identidad ejecutaban estas personas del Caribe no hispano que estaban en la división de Santurce. O sea, por supuesto no se iban a identificar como puertorriqueños, pero la pregunta es ¿con qué identidad ellos construían de sí mismos, ¿verdad? Para continuar con los planteamientos del artículo de Brubaker y Cooper, que me parece muy útil, ¿verdad? En el estudio de las identidades. Gracias por tu presentación. Quería preguntarte del título, de por qué la invención. O sea, porque hablas de una invención y de lo afro-puertorriqueño, si ese término de afro-puertorriqueño lo viste en los documentos o si más bien lo que se hablaba era de negro o de negritudes o en qué medida lo afro aparecía vinculado, ¿verdad? ¿Cuál era la terminología que se utilizaba en las organizaciones para referirse al grupo? Y bueno, ¿verdad? Y lo de la invención que lo expliqué un poco. Sí. Gracias por la pregunta. Primero, para empezar con lo del concepto negro en los documentos, pues por supuesto todos los documentos que aparecen en la antología de documentos que utilicé, de Robert Hill, etcétera, están en inglés. Así que pues por supuesto pues ya ahí sabemos toda esta ambigüedad, ¿verdad?, del concepto negro en inglés. Sí puedo hacer mención de un artículo que escribió José Celso Barbosa, me parece que fue en 1903, donde primero habla de la existencia de un sujeto negro, de una raza negra, perdón, y segundo menciona la importancia de pensar en ese sujeto negro, o sea, escribir negro con N mayúscula. Y eso es lo primero. También otra cosa importante es que si uno observa en los censos los perfiles de estos integrantes de la división de Santurce, muchos eran mulatos. Así que, por supuesto, ya ahí tendría que haber ciertos problemas en términos de por decirlo así, de la representación, de cómo estos sujetos se pensaban a sí mismos, o sea, cómo ellos... Si ellos no se identificaban como sujetos negros, entonces, ¿verdad?, ¿qué conflictos tendría que haber en esa división entre ellos que eran mulatos y la organización que era la Universal Negro Improvement Association? Porque a diferencia de cómo sucedió en Cuba, por ejemplo, en la literatura se menciona, claro, ahí había unas cuestiones de unas prohibiciones, entiendo que fue con la ley Morúa, que prohibía las organizaciones de reivindicación racial y por eso pues la Universal Negro Improvement Association tenía que ser entonces la Universal Improvement Association. Pero en Puerto Rico, que sí era la Universal Negro Improvement Association, era una organización que en su alcance era para promover el desarrollo y así se decía en los textos en español, el desarrollo de los sujetos negros, pero sin embargo ellos eran mulatos. Ahí habría una cuestión de un conflicto. No sé si contesté por lo menos esa parte de la pregunta. La otra... Bueno, es que, o sea, tú no encontraste que se hiciera alusión al concepto afropuertorriqueño en esos documentos. O sea, sí se hablaba de negro, había nomenclatura de mulato, pero no había ese término afropuertorriqueño no lo viste ni en inglés ni en español. No, en los documentos no, pero sí es cierto que aunque estudió principalmente la Universal Negro Improvement Association, de hecho esa es la única asociación que estudia en Puerto Rico,
esto en la tesis, ¿verdad?, que es un documento de 120 páginas, pues está contextualizado o sea, está presentado en contexto mayor. Por ejemplo, en una de las últimas partes hablo de Luis Pález Matos, de la poesía de Luis Pález Matos, cómo se construye ese sujeto afrocaribeño y cómo se construye hasta cierto punto, que yo creo que podría ir en línea con el título, esa afropuertorriqueñidad. Y más o menos eso es, ahí se puede observar, ¿verdad?, eso de la afropuertorriqueñidad. Por eso es que ¿verdad?, lo escribí entre paréntesis, ¿no? Porque hay una cuestión ambigua también. Y entonces el concepto de invención ciertamente pues tal vez pues estaba pensando las identidades como algo que pueda ser inventado, ¿no? Utilicé como referencia el concepto de la invención, que lo trabaja David Marriott, que es uno de los lectores especializados en la obra de Frantz Fanon, y también el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, cuando habla de la invención de América. En este caso, ¿no?, era una... Porque, ¿verdad?, volviendo al uso de los paréntesis, yo entiendo que es cómo se observan estos conflictos. Es como una tensión, ¿no?, entre la identidad los afrodescendientes y ¿verdad?, lo puertorriqueño, que vendría a ser esta identidad que se construía desde el nacionalismo más, por decirlo así, no, más tradicional, que eran como estos dos intereses en pugna, por decirlo así. Entonces, esta identidad en general de los afropuertorriqueños, pues hasta cierto punto fue una invención, y una invención que ¿verdad?, que los puertorriqueños en general, que lo que les interesaba era lo puertorriqueño, sí, lo puertorriqueño, pues entonces pues veían eso como un elemento, digamos, extraño a nuestra sociedad. Los puertorriqueños también una invención. Sí, por supuesto. De hecho, en la tesis, una de las cosas que cuestiono es cómo, por lo menos a finales del siglo XIX, se empieza a construir el mito de la gran familia puertorriqueña, que yo escribí, ¿verdad?, en una de las versiones, que realmente era la gran familia, pues entre paréntesis, la gran familia blanca puertorriqueña. Creo que algunos autores lo han hecho también. Y eso es uno de los discursos que es profundizado ya en la segunda mitad del siglo XX, con la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y todo este mito de la democracia racial, que realmente la democracia racial lo que hace es silenciar los problemas raciales y inventar lo puertorriqueño, ¿verdad? Sí. Te pregunto, aparte de la documentación que encontraste del toque de bomba, ¿verdad?, que causó las controversias, ¿encontraste documentación de otras actividades que realizara la organización en pro de ese desarrollo de las personas negras? Lo que encontré fueron tal vez en toda la, ¿verdad?, la documentación. Estamos hablando de 3 libros de 3 volúmenes de cerca de 1000 páginas, que era de todo el Caribe. Lo que había de Puerto Rico era pues además de lo del toque de bomba, pues minutas de reuniones, pero era una cuestión puramente administrativa. O sea, todavía no he encontrado algunas actividades públicas, como sí sucedía, por ejemplo, en otras partes del Caribe, donde tenían conexión por ejemplo, con clubes de cricket, ese tipo de cosas. Eso en Puerto Rico pues no sucedía. Además, por supuesto, hay que tomar en consideración que a diferencia de cómo sucedía en Cuba, que en Cuba
Cuba era el país que más divisiones de la Universal Legal Improvement Association tenía fuera de Estados Unidos, particularmente además del estado de Luisiana. Tenía 52 divisiones, pero ¿qué sucedía? Que la demografía, ¿verdad? La población de los inmigrantes del Caribe angloparlante era mucho más grande que en cualquier otro espacio. En Puerto Rico, pues, al ser una población reducida, pues es posible que no se realizaran tantas actividades que terminaban siendo, para poner el caso de Cuba, que terminaban siendo en pro de esa población. Sí. Vi que mencionaste en un punto la participación de esta organización con los casinos de trabajadores y también algunas personas que estaban en la Cámara de Representantes como Romero Rosa. ¿Cómo se dio la dinámica entre estos tres grupos? Que básicamente, por ejemplo, en la Cámara se dieron unos debates muy interesantes de tonalidad racial, y muchas de las legislaciones que se presentaron eran presentadas en base o basadas en consideraciones raciales. Por ejemplo, se dan unos debates entre Matienzo y de Diego, entre Romero Rosa, por legislaciones que pretendían aplicarle la cantidad de carga que podía sostener un trabajador, principalmente en los muelles. ¿Cómo entre esos tres grupos, cuál fue la relación en sí? ¿Sabe? ¿Cómo los legisladores que habían sido electos por los partidos de los partidos obreros y estas organizaciones, ¿cómo es esa dinámica, si alguna influencia de una a otra? Bueno, en primer lugar, gracias por lo del comentario de lo de pues los debates en el gobierno. Honestamente eso yo no lo sabía. Claro, sabía que estaba Romero Rosa y Pedro Timoté, por ejemplo, que fue legislador, pero lo de los debates con temas raciales, pues eso no lo conocía, lo tendré que investigar más a fondo. Sí, algo que tengo que mencionar es que podemos ver entre los grupos de las clases trabajadoras en Puerto Rico una especie de jerarquizaciones establecidas por ellos mismos en términos, ¿verdad?, del acceso a capital cultural e incluso social. Entonces, pues, los integrantes de los casinos de artesanos no se veían a sí mismos como trabajadores, no se veían como obreros, se veían como artesanos. Y uno de los grupos que ellos rechazaban, por decirlo así, de su estrata, eran los estibadores de muelle, que sabemos que era un grupo muy activo, que organizaban grandes huelgas como la que sucedió, me parece que fue en 1895. Así que pues sí, se puede ver cómo quizás algo interesante es cómo estos diferentes grupos sociales, primero pensaban la raza, lo racial, y segundo, cómo, pues, ¿verdad?, regresando otra vez a Pierre Bourdieu, cuando se habla del concepto de categoría de práctica, cómo se utilizaba la raza. O sea, cómo tenemos, por ejemplo, a los políticos que tenían acceso al gobierno, a los casinos de artesanos, que desde el siglo XIX, incluso desde antes, cuando estaban las cofradías, que son las cofradías vendrían a ser como los antecesores, ¿verdad?, de los casinos de artesanos. Estaban, ¿verdad?, pero ya en el siglo XX, los casinos de artesanos, los políticos, las federaciones como la Federación Regional de Trabajadores, porque la Federación Libre de Trabajadores silenciaba la raza. Luego, en un debate que no se ha tocado en Puerto Rico, es que en Puerto Rico existía un partido comunista. Y
entre 1928 y 1931, o sea, se tardaron todo ese tiempo para que desde el sexto Congreso de la Internacional Comunista en 1928 hasta 1931, para reconocer que en efecto pues la raza, la cuestión o sea, que había que reconocer debates raciales, que existían problemas en torno a la cuestión racial. Y entonces pues podemos ver en esa época todos esos distintos, por decirlo así, actores sociales y cómo cada uno ve la raza de una forma distinta. También pues autores como Luis Felipe de Sus, que quizás no se consideraban a sí mismos como negros, pero es que él estudiaba a Booker T. Washington, estudiaba a Bob Duvall, pues qué conceptos, qué miradas él podía extraer de esos autores panafricanistas sin él ser panafricanista, inclusive. Así que pues, yo creo que más o menos por ahí puede ir esa otra pregunta, no sé si para haber respondido. Tengo muchas preguntas, Carlos, pero hay una que me llama la atención de lo que tú dijiste. O sea, en Cuba hubo todo ese montón de divisiones, que son como capítulos, ¿no? Lo diríamos hoy en día, ¿verdad? Ok, pero la UNINA y Marcus Garvey, su idioma principal de comunicación era el inglés, ¿verdad? El periódico de Negro World estaba publicado en inglés. Por lo tanto, me parece que alguna de las cosas que tú estás diciendo parece sugerir que esas divisiones de la UNIA en países de habla hispana se fortalecían o se debilitaban de acuerdo a la cantidad de población que hubiera del Caribe no hispano, de habla principalmente inglesa. Y que en Puerto Rico, quizás por esa tensión de la invasión norteamericana, de la invasión gringa, y el intento de imponer el inglés, y era una resistencia quizás de parte de la población al idioma inglés como mecanismo de organización, o sea, de comunicación y de organización. Y entonces te pregunto, en San Tomás sí hubo, en San Tomás, y no solo eso, sino que este levante a Puerto Rico, porque familia del músico puertorriqueño fue importante que fueran carvellistas en esa época, eso es otro tema. Pero la cosa es que entonces está ese factor también, creo que podría estar ahí, y el hecho de que, como tú dices, muchos de estos miembros de la directiva eran inmigrantes en Puerto Rico, que esa pensión como que se veía interesante, y esa es mi observación y un poco pregunta. Pero entonces después ¿qué hizo esa gente? Que se disolvió. Hay información de qué hicieron esos miembros, 8 miembros que eran, que tú pusiste, de hecho 2 llamados Jaime, que es casual. Que bien loco, hubieran 2 Jaime. Pero ¿qué hizo esa gente después? Hay documentación que hicieron después, se fueron de Puerto Rico, se quedaron aquí, organizaron otra cosa. Sobre lo primero de la lengua inglesa, tienes toda la razón. Sí hubo tal vez un año en 1921 precisamente, donde el Negro World empezó a tener una sección en español. Pero hay 2 problemas. Primero, que estaba en las últimas páginas de cada número, y verán pues si acaso noticias, no sé, de una página, algo así. Y lo otro es, habría que estudiar realmente cuál era la recepción, si se puede, ¿verdad?, en términos numéricos, pensando en autores que han estudiado la difusión de ¿verdad?, la circulación, ¿verdad?, de revistas, de todo este tipo de cosas, aplicando esos modelos aquí, cuál fue la recepción de estas revistas en general, porque realmente en las islas del Caribe no hispano lo que había era un problema de diglosia. O sea, había por ejemplo, en el Caribe angloparlante el inglés era la lengua oficial,
pero a nivel popular pues había formas de creol, había otras lenguas que se hablaban, que por supuesto eran personas que a menos que no tuvieran el inglés como su segunda lengua por lo menos, pues no iban a participar en la circulación, ¿verdad?, de todos esos discursos que se construían en el Negro World. Por supuesto también. Y entonces, que de hecho eso es uno de los problemas cuando se estudia la prensa y las revistas. Entonces lo otro que hicieron, en la tesis de Paul Cruz Rosa, que la consulté, él menciona la fundación de divisiones eran organizaciones en Puerto Rico, entre ellas el Club Tanamá, otra era la Liga para el Progreso de los Negros, entiendo yo, y una de ellas fue fundada por David Benjamín, creo que era el hermano de Jaime. Ahora, ¿qué hicieron después de que esta división se debilitara? Pues eso aún no se ha investigado. También había que considerar que, como mencioné, muchas de estas, el movimiento de Garvey en general estaba siendo, tanto el de Marcus Garvey como el de ABB, de Cyril Critchlow, estaban siendo seguidas bien de cerca por el FBI, que ellos decían que en su correspondencia, esto sí hay constancia, que tenían que mantener un bajo perfil, y así mismo lo dice. Uno ve el uso de seudónimos, por ejemplo. Incluso esas firmas que uno veía en muchas de las cartas que decían, firmaba como Your Loyal Servant, que volvemos, se identificaban los que eran del Caribe angloparlante, pues esa identidad que ejecutaban como súbditos británicos podría ser, verdad que me corrigen los antropólogos si uso el término mal, una forma de acomodación, una forma de, como uno diría, jugarles el juego, ¿no? La prega. Exacto, como decía Arcadio Díaz Quiñones, correcto, exacto. Y por eso es que quizás no hay tantos documentos de qué hicieron después, los que se fueron, cómo se fueron, para dónde se fueron. Hay una última pregunta bien breve. Es que mencionaste un término que me llamó la atención y quería saber un poquito más de él, que es el nacionalismo colonial. En alguno de los momentos que estabas hablando, hablaste de nacionalismo colonial, citaste a alguien que no alcancé a apuntar, pero quería que me dijeras un poquito de qué es el nacionalismo colonial. Ese era un autor que se llama David Killingray, y básicamente un ejemplo de nacionalismo colonial en Puerto Rico vendría a ser pues todo el movimiento incluso del Partido Nacionalista en Puerto Rico, todo, quizás podríamos pensar como nacionalismo colonial todos los procesos, todos los proyectos políticos que implican la construcción de una nacionalidad política o nacionalidad cultural dentro de las fronteras del imperio. O sea, eran, claro, por supuesto, en el caso del Partido Nacionalista, pues era un partido que era anticolonialista, por supuesto, ¿verdad? Claro, con estos términos, pues hay que tener un poco de cuidado, especialmente, ¿verdad? Pensándolo a la luz de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, que una cosa es descolonización, la cuestión anticolonial, pero quizás se podría decir que el nacionalismo colonial es pues una forma de nacionalismo que surge dentro de los márgenes, ¿verdad? Las fronteras imperiales, como podría ser. Exacto, como podría ser el proyecto ese proyecto, o incluso el de la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña,
todo el nacionalismo cultural del Partido Popular era pues básicamente una forma de nacionalismo colonial. Correcto, sí. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes. Un aplauso, ¿verdad?, para Carlos. Les quiero anunciar que el jueves próximo, el 16 de octubre, vamos a tener a la doctora Isar Godró en la sala de conferencias de la Biblioteca Víctor M. Pons, como parte de este ciclo, ofreciendo la conferencia Más allá del dolor y la tortura, cómo representar a las personas esclavizadas de forma digna en los libros de textos escolares, que es una investigación, ¿verdad?, que llevan realizando aquí desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias con la profesora Mariluz Franco. Así que el jueves, por favor, anoten la fecha para que nos acompañen en esta otra conferencia. Así que gracias.